Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy con la temática, como pudieron darse cuenta con el ejercicio, vamos a ver lo que son las funciones de búsqueda. ¿Sí? Entonces la temática va a estar hoy cortica, entonces por lo que les pido presten atención a cómo es el uso de este tipo de funciones. Bueno, los que acabaron de llegar en el grupo tienen que descargar el archivo búsquedas, que es el que vamos a trabajar. Bueno, chicos y chicas, entonces este es el archivo que les publiqué con el cual vamos a desarrollar la sección del día de hoy. Bueno, vamos a ver lo que son las funciones de búsqueda para encontrar datos en una lista de información o en una hoja de datos o como quieran llamarlo. ¿Sí? ¿Qué nos hace estas tres funciones? Buscar, buscar B y buscar H. Buscar información específica en una lista de datos. Dios. Vamos a empezar mirando lo que es la función buscar. La primerita que apareció en todas las versiones de Excel en sus inicios. Esta fue la primera función de búsqueda que tuvo la herramienta. Luego ya se implementó, se actualizó con las dos siguientes, como fue buscar B y buscar H. Miren que tenemos tres cuadros de búsqueda, ¿sí? Que es como se aplican estas funciones, ¿sí? Encontrar información específica. Esto es muy similar a cuando, por ejemplo, vamos a una entidad de salud, vamos a una clínica, a un hospital, ¿sí? Si en algún momento hemos asistido, pues todos nuestros datos están allá registrados en el sistema de ellos. Y con solo el número de nuestro documento, ¿sí? Ellos pueden visualizar toda nuestra información, todos nuestros datos. Lo mismo ocurre en las entidades bancarias, cooperativas, de ahorro y vivienda, bueno, de lo que sea, que maneje un sistema de bases de datos, entonces tienen una parte en donde buscar, ¿sí? O encontrar los datos de sus clientes. Entonces estamos, digamos que simulando una base de datos, ¿sí? Un buscador, perdón, de información de una base de datos, ¿sí? A través de estas tablitas, haciendo uso de estas tres funciones. Cuando las veamos las tres, entonces ya me van a decir ustedes cuál de ellas se les hace más fácil su aplicación y la compararemos con la opinión de todos los usuarios de todo el mundo para ver si ustedes están en esa misma opinión. Bueno, empecemos con la función buscar. Ahí tenemos la estructura de la función, ¿sí? Nos va a pedir tres parámetros. Hay que asignar esos tres parámetros que son valor buscado, un vector de comparación y un vector resultado. ¿Qué nos pide cada uno de esos parámetros? El valor buscado, si se dan cuenta en las tres funciones, aplica ese valor buscado, las tres lo tienen y es igual para todas. Entonces, el valor buscado es el dato que queremos encontrar, ¿sí? El dato a encontrar. Es decir, si estuviéramos en un sistema de base de datos, sería nuestra cédula, sería el dato a encontrar. ¿Por qué? Porque con nuestra cédula pueden acceder a toda nuestra información. ¿Por qué? ¿Por qué pueden acceder a toda nuestra información? Pues porque la cédula, ustedes saben que es única, es un número único.
¿sí? Nuestro número de cédula no lo tiene otra persona, bueno, a menos que plagien nuestra cédula, ¿sí? Y hagan un duplicado falso con otra persona, ¿sí? Que muchas veces a mucha gente les ha pasado, les ha pasado eso, han botado su cédula, ¿sí? Y la ha encontrado gente inescrupulosa y los han metido en líos. Pero bueno, sin embargo, las cédulas siempre son un número único con el cual nos identifican a todos aquí en Colombia, ¿cierto? Bueno, entonces ese sería un valor buscado, ¿sí? El que tienen todas las entidades bancarias, contables, financieras, lo que sea. El dato a encontrar. Ahora, con ese dato, nosotros podemos encontrar toda la información de nuestros clientes, todos sus datos, como su nombre, como su sexo, salario, comuna, barrio, extracto y zona, como está ahí planteada la tabla de búsqueda, ¿sí? Por lo que el segundo parámetro que pide la función es el vector de comparación. Ese vector de comparación es el rango de celdas donde se encuentra el dato que estoy buscando, ¿sí? Es decir, donde se encuentra este valor buscado debe estar contenido en este vector de comparación o en este rango de celdas, debe existir, ¿sí? Debe existir para poder que la búsqueda sea efectiva. Y el vector resultado es el rango de celdas donde está el dato que yo quiero mostrar. Entonces, por ejemplo, yo aquí en la tabla quiero mostrarles el nombre del empleado, ¿sí? Ese es el dato que yo quiero mostrar. ¿Dónde lo encuentro? Pues me tocaría que mirar la tabla de datos y verificar en dónde encuentro los nombres de los empleados. Entonces, por ejemplo, aquí en la columna empleados. Es decir, que este sería mi vector resultado. ¿Sí? El vector de comparación les había dicho que era donde encontrábamos el valor que estamos buscando. Entonces, también lo hacemos a través de la tabla y verificamos dónde están todas las cédulas. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, en la columna de cédulas. Ahí posiblemente se encuentre nuestro valor que estamos buscando. Si lo encuentra, pues nos trae toda la información. Y si no nos encuentra, pues nos va a aparecer un error o algún mensaje de que esa cédula no es encontrada. ¿Listo? Entonces ahora sí veamos cómo vamos a hacer uso de la función. Entonces, con buscar, vamos a traer el nombre del empleado. Veamos ahora sí cómo lo usamos con sus parámetros. Ya saben, como toda función, igual buscar. Miren que ahí me aparece el cuadrito de ayuda y nos aparecen las tres funciones que vamos a ver. Buscar, buscar H y buscar B. Y abrimos paréntesis. El primer parámetro que nos pide la función, valor buscado. ¿Cuál es nuestro valor buscado? Aquí lo tenemos, miren. Valor buscado. Entonces es esta posición. K2, nuestro valor buscado. O sea, la cédula en este caso 125. K2, punto y coma. K2, punto y coma. Están ingresando muy tarde, por favor. Vector de comparación. El vector de comparación, recuerden, es el rango de celdas donde se encuentra posiblemente este valor que estamos buscando. Y para nuestro caso, en la tabla, es la columna de cédulas. La seleccionamos sin los títulos. Por favor, el micrófono que él tenga abierto. Ese sería nuestro vector de comparación, ¿sí? Donde posiblemente encuentre la cédula que estoy buscando. Punto y coma. Y ahora sí, vector resultado. Recuerden, el vector resultado es el dato que yo quiero mostrar, ¿sí? Entonces, aquí necesito mostrar el nombre del empleado haciendo uso de la función.
Pero el vector donde se encuentran los nombres de los empleados está aquí, en la columna empleado. Entonces selecciono la columna sin el título hasta el final. Y ahí me da el rango que me están pidiendo. Y listo, ya le di los 3 parámetros a la función. Cierro paréntesis. Y miren, ahí ya me queda configurada nuestra función K2, que es el valor buscado. A2 a 35, que corresponde al rango de celdas donde posiblemente encontremos ese valor que estamos buscando. Y B2, B35 es el rango de celdas donde se encuentra el dato que queremos mostrar en esta celda. Es decir, el nombre de ese empleado al cual le pertenece la cédula 125, que es el valor que estamos buscando. Entonces damos un enter y miren ya que me trae, según la función, me dice que el valor buscado 125, es decir, la cédula, corresponde a Gloria, al empleado Gloria. Verifiquemos. 125, correcto, miren. Es el empleado Gloria. Entonces la búsqueda fue efectiva. Trajo el nombre del empleado al que le pertenece la cédula 125. Ahora, con ese mismo valor buscado vamos a traer el sexo de Gloria, el salario que gana, en qué comuna vive, en qué barrio, cuál es el extracto y en qué zona. ¿Listo? Veamos nuevamente la función. Profe, una pregunta, cuando no da, ¿qué hay mal? ¿Cómo? Es que a mí no me da y está todo igual. ¿Y seguro que está igual? Sí. ¿Segurísimo? A mí no me daba porque al final le puse punto y coma. De pronto revisa ahí. Mírenla bien. Es buscar, abre paréntesis, K2, que es donde está el 125, A2, 2 puntos a 35, que es el rango de la columna de cédula, y B2, puntos B35, que es el rango de la columna donde están los nombres de los empleados. Ya, profe, sí era una coma. Ok. ¿A alguien más no le parece el resultado o ya lo corrigió? Vale. Yo, profe, a mí no me aparece. Qué pena. ¿Y está igualita? Un momentico. Ah, no. Espera un momentico que estoy copiando mal. Sí, hay que seleccionar bien para que queden bien los rangos. Ya, profe, gracias. Ok. Bueno, continuemos. Entonces vamos a traer el sexo de la cédula 125. De igual manera como trajimos a Gloria, el nombre del empleado. Y dése en cuenta qué cambia y qué no cambia en la función. Miren, buscar. Valor buscado. K2, nuevamente. Punto y coma. ¿Dónde encuentro ese valor que estamos buscando? Pues en la columna de cédula nuevamente. Punto y coma. ¿Sí? ¿Qué me piden mostrar ahí? El sexo. Entonces selecciono la columna de sexo. Y cierro paréntesis. Y me queda así, mira. Entonces, para todos los campos, ¿qué valor son los mismos?
¿Qué parámetros son Entonces, iguales? el valor buscado. La cédula, profe. El valor, correcto. La cédula o el valor que estamos buscando es el mismo para todos porque con ese vamos a traer todos los datos y el rango donde se encuentra la cédula, ¿sí? O sea, el vector de comparación. Esos dos primeros parámetros son igual para todos, ¿sí? Porque es la misma cédula. ¿Y dónde están las cédulas? Pues en la misma columna. Entonces, por eso esos dos parámetros, los dos primeros, son iguales para todos los datos, ¿sí? ¿Cuál es el único que cambia? Pues el valor que necesitamos mostrar, ¿sí? Para empleado, para traer el nombre de empleado fue, el último parámetro fue B2, B35. Miren ahora, para traer el sexo, ¿cuál es? C2, C35. Ese sí es el único parámetro que cambia en todos los datos. ¿Por qué? Pues que lógicamente todos los datos están en diferentes columnas, ¿sí? Entonces, ese es el único dato que nos cambiaría en la función, haciendo lógicamente este mismo cuadro de búsqueda, ¿sí? Es decir, que para traer el siguiente dato, que es salario, ¿sí? Entonces, ¿qué columna es? ¿Qué columna es? La D. La La D. columna salario. Correcto, la columna de salario, para el próximo la de comuna, para el barrio, para el estrato y para la zona. ¿Sí? El único parámetro que cambia, ¿sí? El último. Los dos primeros, ya saben, es igual para todos. ¿Listo, chicos? Y miren, ahí ya me trae el sexo de Gloria, F. Entonces, Sí, ya profe, haciendo, John. ya haciendo ese análisis, traigan los otros datos. ¿Listo? Vamos a dar 10 minutos para traer el resto de datos. Profe, ¿me hace un favor? Sí, dime. ¿Me deja ver la fórmula? ¿Cuál? La del sexo. Ok. Ahí está. Listo, profe. Bien. Aún quedan 2 minutos.
Bueno, como supongo que ya hicieron salario, voy a irlo haciendo para que quienes aún no han comprendido, miren. Entonces, para traer salario, nuevamente buscar, abro paréntesis, valor buscado, aquí lo tenemos, punto y coma. ¿Dónde está ese valor buscado? En la columna cédula, punto y coma. ¿Y qué necesitamos mostrar? El salario. Cierro paréntesis y doy enter. Y ya me trajo el salario de Gloria. Lo mismo si quiero traer la comuna. Igual, buscar, mismo valor buscado, punto y coma, mismo vector de comparación, pero diferente vector resultado, que es la columna. Sí, dime. Para todas esas de abajo pasan lo mismo con la de sexo. ¿Cómo así? O sea, ¿Cómo es la así? ¿Qué misma pasa? fórmula. Claro, es la misma función. ¿Qué es lo que cambia? Lo que les dije. La función pide 3 parámetros, ¿sí? El valor buscado, que es el primer parámetro, y el vector de comparación, que es el segundo, para todos estos campos es el mismo. Esos 2 parámetros. Ahora, ¿qué es lo que cambia? El rango de resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si miras bien, aquí necesito traer el barrio, entonces necesito la columna de barrio. Acá extracto la columna extracto y luego la columna de zona. Entonces, ese parámetro, el tercero, el vector resultado, ese sí cambia para todos. ¿Por qué? Porque son datos que estoy trayendo y todos son diferentes. Los 2 primeros parámetros sí son iguales para todos. ¿Por qué? Como dijo la compañera, porque es la misma cédula y eso es correcto. Entonces seguimos. Igual, buscar nuevamente. Pues miren, siempre la misma cédula, K2, punto y coma. El mismo vector de comparación, es decir, donde están todas las cédulas. Esto es lo que digo que es igual para todos esos datos. Pero, ahora, ¿qué necesito traer? El barrio. Entonces, selecciono la columna de barrio. Y cierro paréntesis, y ahí me queda para traer el barrio. La Paz. Para el otro, nuevamente, igual, buscar, abro paréntesis, mira, misma cédula, misma columna donde se encuentra, que es la columna de cédulas, punto y coma, pero lo que necesito mostrar es ahora el extracto, y esta es la que cambia. Cierro paréntesis, y ya me trae el extracto. Y por último, nuevamente, buscar, misma cédula, misma columna donde están todas las cédulas, pero diferente resultado. En este caso, necesito es la zona. Y miren, ahí ya tengo todos los datos que le pertenecen o que son de la cédula 125. ¿Sí? Esos son los datos. Con lo cual, ya me queda estructurada esta tablita de búsqueda. Entonces, número de cédula 125 pertenece a Gloria, de sexo F, femenino, salario 1.000.000, vive en la comuna 2, en el barrio La Paz, el extracto es 5 y está en zona alta. Listo, entonces, ¿qué hemos encontrado de la tabla de datos? Hemos encontrado todo este registro, miren.
Todos estos datos pertenecientes a la cédula 125 es lo que uno denomina un registro de información, ¿sí? Que lo hemos traído en esta tabla para poder visualizar los datos, digamos, de un cliente, de un usuario, de un estudiante, de un docente, bueno, dependiendo en dónde apliquemos un cuadro de búsqueda de información como este. Claro, yo sé, los cuadros de búsqueda en las entidades bancarias, hospitales, empresas de cualquier tipo, lo que sea, ¿sí? Pues los cuadros de búsqueda pues, van a ser mucho más amplios, con más información. Eso va a depender, ¿sí? Del para qué o qué datos necesiten ese tipo de empresas, ¿sí? Pero en esencia, así funciona un cuadro de búsqueda. Ahora, ¿cómo lo probamos? Ahora miren, cambien el valor buscado. Por ejemplo, pongan la cédula 104 y observen que automáticamente le trae todos los datos de esa cédula. ¿Sí? Cámbielo y les van trayendo los datos. Por ejemplo, el 121. Mírenlo. Ya nos trae todos los datos referente a la cédula que le esté digitando aquí o que esté buscando. Así es como nosotros, cuando vamos a un banco y somos clientes, ellos lo primero que nos dicen, deme su número de cédula, la digitan y ¡tran! Les aparece la información tal cual como nos está apareciendo aquí. Miren. Entonces, estamos simulando un cuadro de búsqueda de los que tienen ese tipo de entidades. ¿Sí? Repito, no está, Disculpe no está una cosa, completo, ¿me pero puede volver a mostrar la ecuación, por favor? Qué pena, profe, es que estoy atrasado porque me borró. ¿dónde estás? Allí. Pues la primera que en esta, en la de Gloria. Hay que ingresar a la hora que es para no surgir con estos contratiempos. Bueno, ahí tenemos nuestra primer función de búsqueda. Recuerden siempre esos tres parámetros. Y para el cuadro, para cualquier cuadro de búsqueda que hagan con esta función, recuerden siempre, los dos primeros parámetros van a ser iguales para todos. ¿Sí? El tercero es el que cambia, que es el que muestra la información. ¿Por qué cambia? Pues porque los datos que vamos a buscar, si se dan cuenta, son diferentes. Entonces, por eso, ese último parámetro es el que cambia para todos en la función buscar. ¿Listo, chicos? ¿Quedó clarita la función buscar? ¿Alguien no ha entendido todavía? De mi parte está claro. Bueno, ok. Interpretemos el silencio como si hubieran entendido. Ay. Bueno, pasemos ahora a la siguiente función. Un momento, ya. Esperemos 2 minutos. Ojo con la entrada tarde de las sesiones para que no se atrasen.
Profe, una pregunta, es que, bueno, la vez pasada yo estuve buscando en una base de datos, pero, o sea, solamente era o sea, solamente el número del documento, ¿sí? Ajá. Y a mí me explicaron, o sea, me enseñaron que era solamente con control G. ¿Se puede aplicar en estos casos o no? Con control G o control B. Ajá. No, control B es un cuadro que el que tiene, el cuadro de búsqueda que tiene el sistema. Ah, porque no me apareció. Este. Ese es el cuadro normal que tiene, con el cual uno podría buscar un dato, ¿cierto? Pero no me podría traer, digamos, toda la información, así como lo estamos haciendo aquí con este cuadro de búsqueda, ¿sí? Y además, el control B lo que nos hace es ubicarnos sobre el dato que se está mostrando, que él encuentra, ¿sí? Y si hay varias coincidencias, pues solamente nos mostraría la primera. Digamos que esta es un poquito más exacta que ese tipo de búsquedas, ¿sí? Y empezando, pues que nos muestra, miren, ya configurando todo el cuadro, pues ya nos mostraría toda la información. Que usando control B, entonces solamente nos mostraría o nos ubicaría era sobre el dato específico que estemos mostrando ahí. Esa sería la única diferencia. Además, pues que acá estamos practicando son las funciones. Y ese es un, ¿cómo lo dice? Ese es un comando, ¿sí? El control B es un comando de búsqueda simplemente. Pero no es completa como hacer un cuadro de estos. Ah, vale, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, veamos ahora la función buscar B. Buscar B. ¿Qué quiere decir esta B? B de vaca, B pequeña. Esa B quiere decir que hace una búsqueda vertical. ¿Sí? Vertical. Y si esta función hace una búsqueda vertical, las hace entre las columnas. ¿Sí? Entonces hace una búsqueda entre columnas. Es decir, hace una búsqueda entre columnas, de esta manera así. Vertical, o sea, de arriba hacia abajo, hace una búsqueda en vertical. ¿Qué parámetros pide? Miren que ya cambian los parámetros en relación con buscar, cambian y bastante, ¿sí? El único que sigue igual es el valor buscado, ¿sí? Ese es el único igualito para las tres funciones. Bueno, como ya sabemos qué es el valor buscado, miren en buscar, ¿sí? Que ya no es vector de comparación, sino matriz de comparación. Matriz de comparación. Es decir, que la búsqueda que hace esta función es mucho más amplia. ¿Sí? Ahora, miren la comparación. Si buscar no la hace en una columna, entonces, o sea, busca el valor buscado, valga la redundancia, sobre una columna. Recuerden que siempre seleccionamos con buscar el valor buscado, que era la cédula, y luego seleccionamos dónde encontramos esa cédula y seleccionamos la columna de cédula, ¿sí? Ahora, acá como es matriz, ¿sí? ¿Será que también nos va a buscar en una sola columna? ¿O será que nos hace una búsqueda más amplia a través de toda la tabla? ¿Sí? Entonces, como una matriz es más grande que un vector, ¿sí? Entonces la búsqueda de ese valor que estamos buscando la hace a través de toda la tabla.
Y por eso, buscar B, la búsqueda que hace es mucho más exacta que la que hace la función buscar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la matriz de comparación amplía la búsqueda. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre el vector de comparación, que compara sobre una sola columna, y buscar B compara es sobre todas las columnas de nuestra tabla de datos. Entonces, si tenemos una tabla con 3 columnas, pues hace la comparación en las 3 columnas. Si tiene 15 o 10 columnas, pues hace la comparación sobre todas esas columnas, las 10 o las 15. ¿Sí? Entonces, miren que esta función sí es más exacta que la otra. Bueno, ¿y por qué dirán ustedes más exacta? Porque para esta función buscar, para que la búsqueda sea, digamos, correcta, tal cual como la está mostrando aquí, la tabla la debemos tener ordenada. Si la tabla no está ordenada, la búsqueda es inexacta con buscar. ¿Sí? Pero ustedes dirán, ¿pero por qué me está trayendo los datos? Porque si miran ustedes la cédula, toda esta columna está ordenada por cédula. O sea que toda esta tabla, tal cual como la tenemos, está ordenada por cédula. ¿Qué es lo que necesita esta función para traer los datos específicos? Buscar no sufre de esa anomalía. No importa si los datos están ordenados o no. ¿Sí? La búsqueda que nos hace es más exacta que la anterior función. Bueno, entonces ya dijimos, matriz de comparación, ¿sí? Donde encuentra el valor buscado, entonces en este caso hace una búsqueda en todas las columnas. Ahora, ese otro nuevo parámetro que sigue, el indicador de columna. El indicador de columna hace lo mismo que el vector resultado, ¿sí? Es el rango de celdas donde está el dato que queremos mostrar. Rango de celdas donde está el dato que queremos mostrar. El indicador de columna es exactamente lo mismo, solo que acá es el número de la columna donde está el dato que queremos mostrar. Entonces, en buscar es un rango, en buscar B es solo un número de columna. ¿Dónde está el dato que queremos mostrar? ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos buscar, debemos especificarle el número de la columna. ¿Sí? El número de columna. Como buscar, recuerden, hace una búsqueda sobre toda la tabla de datos, es decir, sobre lo que está aquí seleccionado. ¿Sí? Ahora, si uno quiere mostrar el dato, por ejemplo, el salario, si estuviéramos haciendo una búsqueda con buscar B y necesitamos mostrar el salario de cualquier empleado, ¿sí? A buscar B necesitamos indicarle el número de la columna. ¿Cómo le damos a esta tabla números a las columnas? ¿Será que depende de la letra, la que tienen arriba? ¿Será que dependen de esa numeración que tenemos a la izquierda de las filas? ¿El número de la columna? No, no depende de eso. El número de la columna, ¿cómo se lo asignamos? Fácil, miren. De donde yo tengo la selección, o sea, desde donde yo tengo seleccionado, cuento las columnas o las numero de izquierda a derecha de uno en uno. Es decir, que cédula va a ser la columna número 1, empleado la 2, sexo la 3, salario la 4, comuna 5 y así sucesivamente hasta llegar a la zona. ¿Sí? De esa forma numero las columnas, así mentalmente, y le asigno el número. ¿Sí? Pero ojo, si yo tengo la tabla en esta posición y si yo quiero mostrar el barrio, ¿sí? Entonces, ¿qué número de columnas sería barrio? ¿Quién me dice? Número 6. La La 6. 6. La 6, muy bien. ¿Por qué la 6? Las otras columnas no tienen... Porque esta es esta en la selección. Correcto, muy bien lo que dice la compañera, ¿sí?
Porque nosotros contamos, o hay que contar es a partir de lo que tenga seleccionado. Estas columnas de acá no me interesan. ¿Por qué? Porque no hacen parte de la selección, ¿sí? No importa donde tengan ustedes ubicada la tabla de datos, siempre se encuentra a partir de la selección de izquierda a derecha de uno en uno. Es decir, que cédula, asisten, miren, en la columna E, siempre va a ser la columna número 1. Empleado la 2, eso la 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Siempre van a tener el mismo número de columnas. Bueno, listo. Ya sabiendo eso, apliquemos. No, falta un parámetro, ¿verdad? Entonces ya saben, el indicador de columna es el número de la columna donde está el dato que queremos mostrar y se lo asignamos nosotros mismos, ya saben cómo, contando las columnas de izquierda a derecha a partir de la selección de uno en uno. Y por último tiene un parámetro que es tipo de coincidencia. Ustedes dirán por qué está entre corchetes. Cuando un campo en una función de Excel está entre corchetes, nos quiere indicar que ese campo es opcional. Es decir, lo puede utilizar o como no lo puede utilizar. Ya depende de uno mismo si va a utilizar ese tipo de parámetros, ¿sí? Pero por sugerencia, por recomendación, en las funciones de búsqueda es mejor usarlo, ¿sí? Siempre es mejor usarlo. Entonces yo recomiendo siempre usarlo. ¿Por qué? Miren, el parámetro tipo de coincidencia solamente tiene dos valores, falso o verdadero. Esos dos nada más. Si nosotros escogemos el valor falso en tipo de coincidencia, nos cercioramos de que la búsqueda sea exacta. ¿Sí? Exacta, o sea que me muestre en realidad el valor que estoy buscando. Si ponemos verdadero o si no la usamos, ojo, si no la usamos o ponemos verdadero, la coincidencia es una coincidencia aproximada. Entonces, ¿qué quiere decir una coincidencia aproximada? Pues una coincidencia que no es muy, digamos, verídica, veraz, verdadera, ¿sí? Es como cuando estamos buscando por nombres, y ustedes saben que los nombres se repiten, ¿sí? Si en un listado yo busco por nombres y pongo como búsqueda el nombre Andrea, por decir algo, ¿sí? Entonces me puede dar la casualidad de que en ese listado hayan varias. Entonces, ¿cómo saber cuál es la Andrea correcta que yo estoy buscando? ¿Sí? Entonces, para eso necesito una coincidencia exacta. Es decir, siempre usar como recomendación el parámetro falso, para que las búsquedas sean exactamente, lo más exactas posible. ¿Sí? Ya saben, si no la usan, la coincidencia va a ser aproximada. Y si ponen el valor verdadero, también va a ser aproximada. Entonces, por eso, como recomendación, mejor usen el falso, siempre. Con eso garantizan que las búsquedas sean las más exactas posibles. Bueno, ahora sí, vamos al grano, como dice el dicho. Vamos a aplicar la función en su cuadro de búsqueda. Comencemos. Entonces sería igual, buscar B, y abro paréntesis. Valor buscado, el que tenemos aquí, es decir, K13, donde está el 115, K13, mi valor buscado, punto y coma. Matriz de comparación, ya habíamos dicho que la matriz de comparación es toda la tabla, sin los títulos nada más, toda la tabla sin los títulos, toda, miren, eso es la matriz, toda. O sea que la matriz me da el rango A2 hasta H35. Esa es la matriz. Punto y coma. Ahora sí, el indicador de columna, el número de la columna donde está el dato que yo quiero mostrar. En este caso necesito mostrar el nombre del empleado. ¿Qué número de columna es? La 2. La 2, correcto. Donde está el empleado. Entonces, cédula es la 1, empleado es la 2. Entonces, 2. Y punto y coma falso. Escogemos falso.
para que la coincidencia sea exacta. Listo, miren, ahí ya quedó. Cerramos paréntesis. Y así nos queda configurada la función. Buscar B. K13, que es el valor buscado, ¿sí? Que es el 115. A2 hasta H35, que es toda la matriz, es decir, el rango de todas las columnas. 2, que es la columna donde está el dato que quiero mostrar. En ese caso es la columna empleada donde están los nombres. Y falso para que la búsqueda sea exacta. ¿Listo? Ahora, pregunto. Si yo quiero traer el sexo, ¿qué es lo que me cambia? El número No de era la... la columna. Correcto, el número de la columna es el único que me va a cambiar para los otros datos. Listo, chicos, entonces traigan los otros datos. Vamos a dar otros 10 minutos para eso. Aquí dejo el nombre del empleado ahí, para que la miren y se basen. Recuerden, al igual que en buscar, tanto el valor buscado como la matriz es el mismo para todos. Y el valor falso. El único que cambia es el indicador de columna, o sea, el número de la columna. Ese es el único que cambia para todos. ¿Por qué no? Ahí, trata de Word, vaya buscando las diferencias de los tres microscopios. Simple, compuesto y electrónico. Las diferencias. Como que vaya. Métanme este ejemplo.
Sí, dime. En este también se puede hacer lo mismo de arriba, digamos, cambiar en el valor buscado otro número de cédula. Sí, claro, se puede hacer. Pueden cambiar el número de cédula cuando ya tengan todos los datos. Ajá, gracias. Bueno, entonces ya sabiendo que lo único que cambia es el indicador, entonces ya miremos cómo nos queda a todos. Pues para el sexo, en la columna 3, salario, la 4, comuna, la 5, barrio, la 6, extracto, columna 7, y zona sería la columna número 8. Pues de esa manera, extraemos todos los datos de la cédula 115 que corresponde aquí, que verifiquemos si eso es cierto. Miren, aquí está. Entonces ya traemos todo el registro de información de la cédula 115. Al igual que como la función buscar, podemos encontrar otra cédula. Por ejemplo, la 129. Entonces ya nos trae los datos referente a esa cédula. La cédula 100. Sí, miren. Entonces ya nos queda configurado, entonces ya podemos hacer ese tipo de búsquedas. ¿Listo? Ahí está. Pero, ¿qué pasa si digitamos de pronto, que siempre es posible, una cédula que no esté en la lista? Por ejemplo, la 180. No está. Entonces, miren el error que me muestra cuando no encuentra la cédula. Entonces no me muestra los datos, me genera un error de búsqueda. ¿Sí? 12. Tampoco la encuentro. Uno que sí esté, ahí sí trae los datos. ¿Sí? Entonces, miren. ¿Será que es, digamos, estético tener una tabla de búsqueda de esta manera, que cuando no me encuentre cuando no está la cédula en el listado, me muestra este horror, este error, no error, sino horror? No. ¿Sí? Ustedes no pueden salirle, digamos, a su supervisor, a su jefe, con una tabla mostrando este error. No es posible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo quito este error? ¿Sí? Y que cuando yo digite, o ustedes digiten una cédula, y si esa cédula no está en la lista, pues que me diga que la cédula no existe, o que digite otra cédula. ¿Sí? La cédula no está en el rango. Bueno, lo que sea. Cualquier texto, pero que no me muestre este error que está aquí, este error garrafal. Porque para alguien que ustedes hagan una búsqueda así y les muestre ese error,
Pues para ese alguien, ustedes no están haciendo buen uso de la función buscar B, a pesar de que ustedes saben que está correctamente configurada, ¿sí? Pero para alguien que no tenga, digamos, los conocimientos que tienen ustedes, ¿sí? Ah, no, ese man, no, esa pelada no sabe usar la función, miren, es que le aparece ese error. Listo, entonces, ¿cómo obviamos ese error? ¿Cómo lo obviamos? Para obviar ese error, vamos a hacer uso de una nueva función lógica. Recuerden que les había dicho que Excel tenía muchas funciones lógicas, pero que solo veíamos 5 de ellas. Y que en la medida de lo posible, pues íbamos a ver otras funciones lógicas. Bueno, entonces este es el caso. ¿Sí? Con si.error vamos a capturar este error y vamos a cambiarlo. ¿Sí? Es decir, que no me aparezca el error, sino el texto que yo quiera mostrar. Cuando una cédula no esté o no aparezca en el listado. Bueno, pero veamos la estructura de la función si.error. Esa función solamente nos pide dos parámetros. El valor y el valor si-error. ¿Sí? Son los dos parámetros que pide la función. Ahora, ¿qué significa o qué pide en el parámetro valor? En ese parámetro valor hay que indicarle el error que nos está apareciendo. Entonces, en este caso nos está apareciendo numeral NA. Ese numeral NA corresponde a un error de sintaxis o de búsqueda, es decir, que no lo encuentra. ¿Sí? No lo encuentra. Entonces, ese sería el valor. O también indicarle qué función o qué fórmula me genera este error. Entonces, para nuestro caso, este error, ¿quién lo está cometiendo? Pues la fórmula, miren. Si ustedes se ubican aquí, acá arriba les aparece la función que acaban de aplicar. ¿Sí? Es decir, que la que me está generando el error que nos muestra aquí es la propia función. ¿Por qué? Pues porque no encuentra la cédula que se está buscando. ¿Sí? Entonces, es la función la que genera el error. ¿Sí? Entonces, aquí en valor debemos indicarle es nuestra función. ¿Cómo la aplicamos? ¿Por qué? Pues porque es la que nos genera el error. ¿Listo? Entonces, cuando usemos si error, debemos indicarle toda la búsqueda. ¿Sí? Ay, Dios. La embarré. Ahora ya. Listo, entonces para que tengan en cuenta eso. Entonces, en valor hay que asignarle el error, ¿sí? O qué función o fórmula me está generando ese error. Entonces, para nuestro caso, el valor, el parámetro valor, es la fórmula que acabamos de utilizar aquí. Y el valor si error. Ese parámetro valor si error es el texto que nosotros queremos que aparezca por este error que nos está indicando aquí. ¿Sí? O en pocas palabras, es el texto con el que vamos a reemplazar el error que nos está mostrando. Entonces, por ejemplo, un texto como este. Aquí en valor si error, cédula no existe. ¿Sí? La cédula no existe. Listo, entonces, ahora, si así punto error, en el valor le asignamos la fórmula que utilizamos aquí y el texto que vamos a indicarle, entonces la fórmula completa nos quedaría, miren, de esta forma. Tal cual como se lo está indicando. Mire, si punto error, abro paréntesis, nos pide el valor, ¿sí? El valor. ¿Y el valor cuál es? Pues lo que les acabé de decir acá, la función, la que me genera el error, toda. Ahí le indicamos la función. Entonces, listo, punto y coma, y luego el valor si error, que es el texto que les dije que no aparecía. Listo, la cédula no existe. Y ahora debemos reemplazarlo acá en la función.
Entonces, ojo, miren. Ojo lo que vamos a hacer aquí. ¿Cómo vamos a reemplazarlo? Bueno, den un doble clic aquí en la celda, en la primera, y ya les muestra la fórmula. Ya tenemos aquí la función. Ubiquémonos aquí, después del igual. Ahí dejamos, miren, ahí está el puntero del mouse titilando ahí. Ahí lo dejamos. Y escribimos la otra función, ¿sí? Punto error y abrimos paréntesis. ¿Listo? Pues para no perder ya la fórmula que la tenemos ahí. Entonces, sí, punto error. Entonces, valor. Entonces ya habíamos dicho que era toda la función que habíamos utilizado. Mírenla, aquí ya nos queda. Entonces vamos acá al final. Punto y coma. Y le agregamos el texto que queremos que aparezca. Entonces, por ejemplo, el que nos indicaba ahí. La cédula no existe. Y cerramos paréntesis, comillas y paréntesis. Y ahí miren que ya nos queda completa, tal cual como se indicó en el desarrollo de la función. Miren, si damos un enter, miren que ya desaparece el error. Y me deja mostrando, y nos deja mostrando el texto que queremos que aparezca. Sí, miren, entonces, como dijo una chica anoche, es más bonitico, profe, que aparezca la cédula o el error, no, pues que nos aparezca ese texto, ¿sí? En vez de este error. Y lo mismo le haríamos a las demás, ¿sí? Pero ya no indicarle el texto, ¿no? Porque ¿para qué volverlo a repetir? ¿Sí? O sea, no es tampoco estético que en todo nos diga la cédula no existe, la cédula no existe, la cédula no existe. No, con uno solo es suficiente, con el primero. ¿Sí? Los demás podríamos dejarlos en blanco, ¿sí? Que no muestre nada, que solamente me indique en el primero que la cédula no existe y estos de aquí, los demás, aparezcan en blanco. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Igualmente. Entonces, miren, pongan atención. Ya saben, ubicamos el puntero después del igual, ahí escribimos la otra función, sí, punto error, sí, punto error, abro paréntesis, buscar vectores, aquí ya viene la función buscar, final, punto y coma, ¿sí? Y si queremos que estos de acá los dejen blanco, entonces simplemente ponemos comillas, sin ningún texto, así, comillas, sin ningún texto. Y cerramos. Comillas sin ningún texto, y ya nos deja en blanco la celda. Miren, al dar enter, entonces miren que ya nos deja en blanco. Entonces, eso lo hacemos para todas. Entonces, como van a quedar en blanco, entonces copiemos la función y la pegamos acá en todas. La reemplazamos. Pero le cambiamos el número. Miren. Listo, miren. Que solamente nos diga el primer cuadrito que la cédula no existe y los demás queden en blanco para que no nos muestre nada. Entonces, así nos queda mejor. ¿Sí? Ahora, si usted dice que sí esté, ya lógicamente entonces ya les va a traer todos los datos, miren. Una que no esté, entonces la cédula no existe y los demás, pues que queden en blanco. Si miran, entonces miren que es diferente ver únicamente ese texto
a ver esos numeral valor, ¿sí? Entonces queda más presentable. ¿Listo? Y de paso, pues ya le indica al usuario que la cédula no está en el listado, que es lo importante, ¿no? Mostrar esa clase de mensajes, ¿sí? A que nos aparezca ese mensaje de error. Listo, chicos. Entonces, miren, aquí les dejo para que miren cómo son los que quedan en blanco. Bueno, entonces con eso pues ya nos quedaría la tabla de buscar B completa. Ya inclusive capturando el error de cuando las cédulas no existan en el listado. Dejémosla que está. Ah, no, 115. Eso. ¿Listo? Entonces, miren. ¿Entendida la función buscar B? ¿Cuál les parece más fácil, buscar o buscar B? Buscar B. Sí, de hecho, es la que más se usa. O la que más usan todos los usuarios de todo el mundo, la buscar B. Bueno, y veremos nuestra última función. Con buscar H. Si vemos los parámetros de buscar H, son prácticamente los mismos de buscar B, ¿sí? Con la diferencia de que en buscar B, ¿sí?, donde está el dato que yo quiero encontrar es el indicador de columna, en buscar H es el indicador de fila. Y la H en la función buscar, ¿a qué nos hace referencia? ¿Sí? A las filas. Es decir, que buscar H hace una búsqueda horizontal. Buscar B la hacía vertical. Entonces, si buscar H la hace horizontal, la hace así, entre las filas. Así entre filas. ¿Sí? Recuerden que buscar B era así entre columnas, de arriba hacia abajo. Buscar H la hace de izquierda a derecha, a través de las filas. Búsquedas. ¿Listo? Por lo que, si yo quisiera encontrar un dato en esta tabla, con buscar H no podría hacerlo. ¿Por qué no podría hacerlo? Porque los datos están en posición de columna. Para hacer una búsqueda con buscar B, necesito los datos de esta manera, en posición de fila. Es como si cogiera esta tabla, esta que está aquí, en vertical, y la volteara, miren, como si la acostara, ¿sí? Entonces, de esta manera es que se necesitan los datos para buscar B. ¿Sí? Para buscar B. ¿Y por qué no se usa, perdón, para buscar H? ¿Y por qué no se usa mucho buscar H? Pues precisamente porque necesita los datos ordenados de esta manera, ¿sí?
Y en la mayoría de las ocasiones, de las veces, los datos siempre nos los muestran así, en posición de columna. ¿Ya? Entonces, las empresas en particular no tienen este formato así en filas, ¿sí? En la única parte que yo he visto que utilizan mucho esta forma de organizar los datos es en los archivos de las IPS o de las EPS, donde ellos hacen facturación y liquidación de pagos y de todo ese cuento. ¿Sí? Esa es la única parte donde he visto que generan mucho estos archivos de esta manera. Entonces, en ese caso, las búsquedas sí vale hacerlas con Buscarache. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. ¿Cómo utilizamos Buscarache? De la misma manera que con Buscar B. ¿Listo? Lo único que cambia es la organización de los datos. Entonces veamos. Igual, Buscarache. Abro paréntesis. Valor buscado, este. K24. Punto y coma. Matriz de comparación. ¿Cuál es nuestra matriz? Entonces, estos son los títulos de las filas. Entonces, la matriz la seleccionamos desde aquí hasta el final. Hacia la derecha. ¿Se imaginan una tabla de datos de esta manera con 1000 registros hacia la derecha? Uy, no se ocupa mucho. Entonces, por eso es que no vienen dadas las listas de esa manera. Listo, la matriz de comparación es esa. Punto y coma. El indicador de filas. El indicador de filas. Ahora, recuerden que para indicar la columna era a partir de la selección y contábamos de izquierda a derecha de uno en uno. Para la asignación de columna con buscar B. Para las filas, entonces, ¿cómo contamos? Para buscar H, el número de la fila, ¿cómo se lo asignamos? Entonces, a partir de la selección, contamos las filas de arriba hacia abajo de uno en uno. Es decir, que cédula sería la fila 1, empleado la 2, sexo la 3, salario la 4, hasta llegar a la zona que sería la 8. ¿Sí? Sería la 8. Recuerden, a partir de la selección, de arriba hacia abajo. Entonces, si necesito mostrarles el nombre del empleado, ¿qué número de fila es? La 1. La 2, profe. La 2. La La 2, 2 queda donde están los nombres de los empleados. Correcto, es la 2. Entonces, fila número 2. Punto y coma y falso. Y falso. Para que la búsqueda sea exacta. Pues miren, ahí ya la tenemos. Tatiana, veamos si eso es verdad. 110, 100, 112, correcto, mira, ahí está Tatiana. ¿Listo? Y al igual que para esta función, lo único que cambia para traer los siguientes datos es que Sería el número de indicador de la fila. fila. el indicador de la fila, correcto. Entonces traigan los otros datos, pero de una vez que capture el error. Esta también hay que capturar el error. Es decir, tráiganla así como buscar B, con sí error. De una vez. Vamos a dar 10 minutos para hacer todo ese proceso. Perdón, profe, qué pena. ¿Me regala la fórmula? Que es que no la alcancé a... ¿Cuál? ¿A la de sí error? No, la última, la última. Ah, bueno, ahí está. A esta hay que agregarle el sí error, ¿no? Ojo. Ponen para esta que solamente diga la cédula no existe y las demás que las dejen blanco.
Listo, instructor. Ok. Bueno, voy a empezar a hacerla para los que quieran mirar. Entonces, a esta había que agregarle el sí.error. Sí.error. Y este sí lo dejábamos con el texto. Exacto. Y las otras la dejamos únicamente con doble comilla. Así de esta manera. Y listo. Entonces eran todos los datos de Tatiana cuando la cédula sí existe. Y si digitamos una que no exista, entonces nos debe salir así. La cédula no existe y los demás datos que queden así en blanco. Bueno, ahí dejo nuevamente para que miren otros 2 minuticos cómo quedó. Pues miren que tanto buscar B como buscar H tienen exactamente el mismo funcionamiento. Lo único que los diferencia es que es la forma como tienen que tener los datos, las tablas de datos. ¿Sí? Buscar B las necesita en vertical y buscar H necesita los datos en posición horizontal. ¿Sí? Porque el manejo de la función como tal es exactamente el mismo, salvo en esa organización de los datos. Ese es lo único que se diferencia. ¿Sí? Y por esa razón es que buscar B entre las tres es la función más utilizada.
Bueno, chicos, entonces veamos otro ejemplo para ya terminar con este temita de las funciones de búsqueda. Pasemos a la hoja 2, hoja número 2. Y tenemos estas dos tablitas de datos. Entonces, ¿cuál es la situación aquí en este ejercicio? Necesitamos calcular el total, miren, el total de estos productos. En esta tabla tenemos la cantidad de productos que se van a comprar, pero en esta otra tabla tenemos los precios de los productos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Con la función de búsqueda, con buscar B, vamos a utilizar buscar B, vamos a traer este precio del producto aquí y de una vez lo vamos a multiplicar, ¿sí? Entonces, y esa sería otra forma de utilizar la función para aplicar cálculos, como lo vamos a hacer ahora, para hacer un cálculo matemático. Entonces, ¿cómo nos quedaría la función? Igual, buscar B, igual buscar B. Valor buscado va a ser el código del producto, que es C3, punto y coma. Matriz de comparación, ¿dónde encuentro este código? Pues acá en la columna de códigos, pero recuerden que con buscar B es toda la tabla. Entonces selecciono toda esta tablita. Punto y coma. Indicador de columnas. Necesito traer el precio. ¿Qué número de columna es? La número 2, que es la de precio. Y punto y coma falso para que la coincidencia sea exacta. Listo, cierro paréntesis. Cierro paréntesis. No vayan a dar enter todavía. No, ustedes no lo vayan a dar, ustedes no lo den. Sí, miren, si dejamos la función hasta ahí, tal cual, entonces lo único que nos llevaría sería el precio del producto, en este caso del producto 205, el precio es 2000, que es lo que me está llevando allá, lo cual es correcto. Pero miren que lo que me están pidiendo es el total, el total. Entonces, en ese orden, nos falta multiplicar el valor que me trae con esta función por esta cantidad. Multiplicarlo por la cantidad y ya obtendría el valor total del producto. Ahora sí damos un enter. Entonces miren, 6000 sería el valor total. ¿Por qué? Pues porque tiene 3 de cantidad y el precio del producto es de 2000. Entonces 3 por 2000, ¿cuánto es? Pues 6000. Entonces ahí ya me está haciendo el cálculo correcto. ¿Sí? Y lo mismo para las otras dos. Igual. Buscar B. Valor buscado el código. Punto y coma. Matriz, la estatal. ¿Qué necesito llevar para allá? El precio, que es la columna 2, y falso. Cierro paréntesis y lo multiplico por la cantidad, por esta. ¿Y ven? Ahí la tenemos. Ahora, si yo quiero copiar la fórmula hacia abajo, ¿qué debo fijar? Miren bien, si yo quiero copiar la fórmula a las otras celdas, ¿qué debemos fijar? La matriz. Correcto. La matriz es lo único que debemos fijar, o sea, este rango, este de aquí. Ese es el que hay que fijar. Entonces, con signo pesos, F4, ahí la fijamos, ¿sí? Y ya podría arrastrarla, copiarla a las otras celdas. Miren. ¿Sí? Recuerden, ustedes pueden copiar las fórmulas o las funciones hacia abajo. De igual podríamos haberlo hecho
acá en los cuadros de búsqueda. Pero lo importante es saber qué es lo que no cambia para fijarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que no cambia para fijarlo? Es decir, qué rangos no cambian de posición y esos son los que hay que fijarlos. Como por ejemplo aquí, que la matriz es el mismo para todos, por eso se fija y ya podríamos copiar a las demás celdas. Pero ese es un análisis que cada uno debe de hacer. Cada uno, ¿sí? Cada uno debe hacer siempre ese análisis cuando quieran copiar las fórmulas para restarse tiempo en aplicar las funciones de uno en uno. Aquí pues por aprender el uso de las funciones pues las hacíamos de uno en uno. Pero igual habríamos podido fijar las celdas para ir trayendo los demás datos. Pero la pregunta es, ¿qué debo fijar? Entonces, ese es un análisis que ya cada uno debe de hacerse. Porque ya saben, ya saben fijar celdas. Ya deben saber cuando una celda cambia o no cambia su posición. ¿Listo? Listo, chicos. Hoy, como les dije al inicio, hoy era cortica nuestra temática del día de hoy. Funciones de búsqueda, ahí tienen. ¿Está clara el uso de las 3 funciones de búsqueda? Señor. Sí, profe. Bueno, en ese orden voy a publicarles de una vez la guía práctica de este tema para que se diviertan desarrollándola. ¿Qué se me hizo? Aquí está. A ver que cargue rápido. Bueno, ahí ya cargo. Bueno, entonces miren, ahí tienen la guía práctica de esta sesión del día de hoy. Ojo, lean bien, muy bien, las funciones que deben aplicar en cada uno de los ejercicios. Hay ejercicios en los cuales deben de realizar cálculos, como el último que vimos, ¿sí? Que de una tabla a la otra deben llevar un dato y luego multiplicarlo. Entonces, para que tengan en cuenta esa partecita. Recuerden que si quieren copiar las fórmulas, deben saber fijar los rangos, ¿sí? Deben saberlos fijar porque de lo contrario no les van a dar los mismos errores. Entonces, ojo con eso, porque si no les toca que hacer cada uno de los ejemplos. Entonces, miren, veamos un poquito la guía para Profe, qué explicarles pena, unas usted me cositas. regaló la fórmula de total. ¿De cuál? ¿La fórmula de qué? Total, de lo último. Ah, sí, espera, ya la muestro, dame un minutico. La fórmula del total, aquí está.
Profe, ¿usted puede publicar la clase? Es que se me fue el internet ya lo último. Gracias. Ok. Uy, se me fue. Ahí está. ¿Ahí ya la copiaste? Un segundito. Profe, ahorita que la compañera pues acabe de copiar, no sé, ¿podría tocar la de 10.500 para yo sacar una duda, por favor? Listo, profe, gracias. Ok. Ya, profe. Gracias. Entonces, miren, esta es la guía de esta práctica. Funciones lógicas, miren, entonces ahí está especificado cada ejercicio y la función que deben utilizar. ¿Sí? Entonces, para esta hay que averiguar es el nombre del color. Nacional y global, ¿no? El Cauca nos aporta unas condiciones, unos problemas, unas situaciones muy concretas. La región en su conjunto hace que tengamos cierta especificidad en nuestra El región micrófono. en ese tipo de mirada, pero eso no hace que nos Tocó Alejo. Miren, entonces para el segundo, los cuadros azules hay que averiguar, hay que mirar bien qué nos están preguntando aquí para ir haciendo la búsqueda, miren. Aquí hay que traer la calificación, o sea, llevar esta calificación acá a las notas. Aquí los datos. Esta última columna no, ahí no hay nada. No se vayan a matar la cabeza con esa columna ahí que se me fue. Miren, aquí buscar H para encontrar los valores. Aquí hay un ejemplo donde hay que traer la venta mensual y hacer el cálculo de venta total. Lógicamente, primero deben traer el número de cajas de acá, de cada uno de los supermercados, y luego traer el valor de la venta mensual y multiplicarlo por estas cajas, y eso les da la venta total. Lo que está pidiendo aquí, venta total. Así como hicimos con el último ejemplo. Este séptimo es parecido a lo que hicimos hoy. Otra vez buscar H. Acá solamente hay que traer ese el precio, no más. No hay que hacer cálculos. Acá también, mira, hay que hacer cálculos. Bueno, primero traer el producto y luego traer el precio, y multiplicarlo por esta cantidad. Aquí en precio total. Esta es solo buscar, esta también es solo traer datos. Acá otro cálculo, miren. Traer el precio por kilo y multiplicarlo por los kilos vendidos para que nos dé el total. Profe, disculpe, tengo un problema para abrir el archivo en Excel que usted nos envió de la guía. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, la verdad, profe, no me abre. Los demás que me envió sí me abren normal, pero este me dice Excel encontró un problema y no puede abrir este archivo. ¿Los demás tienen ese mismo problema? ¿De los que lo hayan Sí, descargado? pero yo le doy omisión y me los deja abrir. Pero con este sí no me dejó. Me dice error de una vez y me lo bloquea. Profe, a mí también me dice lo mismo. A ver, espérenme un momentico. A ver. Veamos. Puede ser porque están en Excel, puede ser porque están en el programa de Excel. Entonces, para abrir otro Excel toca que cerrarlo. No, no deja abrir de ninguna manera. Sí, a mí me pasó eso, no me deja abrir de ninguna manera.
Ojo, que si ustedes están en Excel y están ubicados sobre una posición de celda, no los deja abrir hasta que salgan de la posición de la celda, ¿no? Ojo con eso. Sí, profe, sí deja abrir normal. Ujú. A ver, enviemos este. A ver, Instructor, Pues a mí dime. tampoco me... disculpe, el trabajo de ese de que enviárselo a usted al correo o usted va a abrir algo en el territorio para subirlo. No, cuando hagamos una práctica de hecho la vamos a hacer dentro de 8 días, que conglomere estas 3 guías que hemos visto, ese sí me lo sé en el territorio. ¿Sí? Yo les indico cada vez que, yo siempre les doy, perdón, cada vez que me tengan que subir a territorio, yo les indico qué archivo, ¿vale? De lo Bueno, contrario es al correo. De lo contrario es al correo. Todas las guías son al correo. ok, vale, señor, gracias. Bueno, aquí ahí lo guardé con otro formato. A ver, voy a volver a subir otro archivo. Por si. Para los que tienen problemas. Listo, ahí. Ahí. Ahí les publiqué otro archivo. Para los que tienen problemas. Profe, ¿la guía la resolvemos con la función solo buscar B o podemos utilizar No, la por eso solo les buscar? digo. No, señora. Por eso les digo, lee bien cada punto. Miren, por ejemplo, aquí este punto 15 que dice. Utilice buscar para encontrar los datos de las columnas nombre y apellido. Acá. Y buscar B para encontrar los datos de la celda en color. Bueno, no. Ay, qué Los pena, datos profe, de es la que celda. solo estaba viendo el archivo de Excel, no miré la otra guía, qué pena, gracias, profe. Recuerden que siempre les envío la guía que tiene las indicaciones. Miren, por ejemplo, este último ejercicio 15, también hay que hacer un cálculo. Hay que sumar, hay que traer el sueldo que está acá y restarle este. Ojo aquí, que aquí a todos estos se le resta este presente. ¿Hay que tienen que hacer? Fijar. Fijar, muy bien. Tienen que fijar este presentismo para poder que reste todos estos. Aquí, porque aquí está aquí indica lo que hay que hacer. Sueldo menos presentismo. Entonces deben fijar en la función esta celda de aquí. Porque ahí no les generaron. Listo. Entonces ese es la guía práctica de esta actividad. Ya les indiqué cuáles son los ejercicios que tienen cálculos, pues para que no se me vayan a perder. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es toda la temática del día de hoy. Hoy nos fue bien, hoy nos vamos temprano. Se van con su guía a desarrollarla. Cualquier pregunta ya saben, me la pueden hacer por el chat o por el WhatsApp interno, ¿sí? Referente a los ejercicios, ya sea de esto, de los anteriores. Recuerden, dentro de 8 días, todos tener disponible, ¿sí? Por favor. Yo sé que es difícil los que no tienen equipo, pero en lo posible tener un equipo porque vamos a hacer un taller que reúne estas 3 temáticas y se entrega al final de la sesión. Entonces, pues para que vayan buscando un equipo para poder realizar esa práctica, porque se entrega al final de la sesión. ¿Sí? Mejor dicho, tienen que subírmela a territorio. ¿Listo, chicos? No me quiere. ¿Y ya probaste los 2 archivos? Sí, profe, mire que ya probé los dos archivos y nada, no me deja, me dice
Entra un error. No puede reproducir archivo, me dice. ¿Y ya reiniciaste el equipo? De pronto Espérame, reiniciando el equipo ya. te lo envío al WhatsApp a ver si te abre. Ok. Ok, listo. Porque es que ahí ya tiene los dos formatos. Tiene el formato que viene actualizado y el formato antiguo, por si presenta problema. ¿Sí? Entonces ahí tiene, no sé la verdad por qué no quisiera abrirles. De pronto puede ser que tu equipo tenga alguna falla con los archivos de Excel y se resuelve reiniciándolo o apagándolo. Listo, chicos, entonces ahí tienen la guía. Recuerden nuevamente para entre 8 días tener un equipo disponible para realizar el taller práctico de estas que reúne estas tres primeras secciones que hemos tenido, ¿sí? Todo lo básico, funciones lógicas y funciones de búsqueda. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar por ahí por hoy. Nos vamos temprano. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante, por favor, ingresar temprano para que no se atrasen. ¿Sí? Yo les digo una hora en la que ingresamos y sin embargo siempre los espero unos 10 minutos, pero ya la gente que se conecta después de esa hora, pues me queda difícil pues que no se atrasen. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta para las próximas sesiones. Bueno, chicos, entonces en el correo, por favor, en el chat, ustedes ya saben que yo no llamo a lista, todos me tienen que poner presente en el chat, de ahí yo ya saco la asistencia. Bueno, todos presentes y ya nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, en el taller. Que tengan buena tarde y feliz fin de semana, chicos. Feliz tarde, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.